Record. Bueno, entonces vamos a volver a empezar. Decía yo que programar es crear un programa que pueda ser ejecutado por un dispositivo de cómputo. Para los computólogos es un medio que utilizamos para resolver problemas, porque por supuesto nos interesan los problemas en los que podemos tener un algoritmo que lo resuelva, problemas computables. Y si no, al menos un algoritmo que aproxime la solución del problema, ¿no? Y bueno, ahí pasamos a qué es un programa y decía pues, que es la descripción de un algoritmo en términos precisos para un dispositivo de cómputo, ¿no? Y estaba señalando justamente que pues, los algoritmos, cuando hablamos de algoritmo en términos coloquiales, siempre se nos escapa eso, siempre dejamos como de lado el dispositivo de cómputo, porque decimos es un conjunto de pasos a seguir por quién, pues por el ejecutante del algoritmo, que en general pues, es un dispositivo de cómputo. Puede ser una persona, puede ser una cosa, pero es un ejecutor de algoritmos en ese momento, ¿no? Y entonces, pues eso de los pasos a seguir están dados en términos de lo que esa persona o ese dispositivo de cómputo entienden, ¿no? Así que hay un lenguaje implícito ahí, ¿no? Un lenguaje inherente del dispositivo de cómputo. Todo dispositivo de cómputo entonces posee un lenguaje inherente. En efecto, ¿no? Todas las computadoras que conocemos tienen como su propio lenguaje de máquina. Y, pues bueno, cualquier dispositivo de cómputo, a menos que tenga que sea como muy restringido, es esencialmente una máquina de Turing, ¿no? Así que, pues todos son equivalentes. Y entonces todos los lenguajes en los que yo pueda describir un algoritmo general son equivalentes. ¿Están de acuerdo conmigo? Todos los lenguajes. Porque al final de cuentas lo que estoy haciendo es programar una máquina de Turing. De diferentes maneras, agrupando de diferentes maneras el cambio de estados y las cosas que está viendo y etcétera, ¿no? Simbolizándolas de manera diferente, pero al final de cuentas todos son una máquina de Turing. Todos los lenguajes que sean lo más generales posibles, a los que llamamos Turing completos, para escribir cualquier algoritmo son equivalentes. ¿Sí? ¿Estamos de Duda. acuerdo? ¿Mande? Una pregunta, ¿qué Uh -huh. significa que sean Turing completos? Eso que puedes escribir en ellos, utilizando ese lenguaje, puedes escribir cualquier algoritmo. No estás restringido, digamos, a cierto conjunto de algoritmos, sino cualquier algoritmo puede ser descrito con eso. Es decir, que puedes, digamos que la máquina virtual que está utilizando ese lenguaje es una máquina de Turing, ¿no? En general, a eso se refiere, ¿no? Okay. ¿Más preguntas hasta ahorita? Cámara. Llegamos a esto, ¿no? Por cierto, sí, en efecto, todo dispositivo de cómputo posee un lenguaje inherente. Yo programo en algún lenguaje. Ese lenguaje, pues es un lenguaje, el lenguaje de máquina, de alguna máquina, ¿no? Pero por supuesto, pues cuando programo en C o en Java o en Python o lo que sea, ¿no? No estoy sobre una máquina que entienda ese lenguaje, ¿no? Como sabrán ya seguramente, o como van a saber dentro de poco en arquitectura de computadoras, pues, o sea, realmente, al final de cuentas, todo se traduce al lenguaje de máquina, ¿no? Así que podríamos hablar de una máquina virtual, una máquina que conceptualmente yo veo, ¿no? En ese momento, estoy sentado enfrente del teclado de una máquina que para mí entiende C++. Me vale gorro, ¿no? O entiende Java. No sé qué tenga por dentro, me vale gorro, pues, pero el chiste es que yo le digo cosas en C++ y las lee bien, las interpreta y las ejecuta, ¿no? Entonces, bueno, realmente el concepto central aquí es el de máquina virtual. Cuando programamos en algún lenguaje de programación, estamos montados sobre una abstracción que viste, que reviste, pues, a la máquina sobre la que estamos físicamente sentados, ¿no? O enfrente de la cual estamos físicamente sentados. Entonces, bueno, pues por supuesto hay que describir el proceso, el algoritmo, hay que describírselo a la máquina virtual en términos que ella entienda, ¿no? En el lenguaje en el que estemos programando en ese momento. Así que, pues, bueno, una vez ubicados en una máquina virtual, sabremos, con respecto a su lenguaje, cómo decirle el algoritmo que necesitamos que ejecute, ¿no? Es otra vez, por cierto, un proceso de abstracción. La abstracción es la palabra clave en ciencia, ¿verdad? También en computación, por supuesto.
Como toda abstracción, hay conceptos elementales, conceptos esenciales, un marco de referencia, ¿no? En la programación. Y entonces, digamos, la manera en que abstraemos, como decir el algoritmo, nos da diferentes maneras, de diferentes tipos de abstracción para poder hacerlo, ¿no? Eh, por supuesto, como ya habíamos dicho, ¿no? Como toda abstracción pretende fragmentar la realidad, pretende hacerla manejable, pretende que algo que es muy complejo, dividirlo en cachos más manejables, más simples, que podemos manipular independientemente, ¿no? Ese marco conceptual y esa manera de fragmentar las cosas es lo que nos da un paradigma de, de programación, ¿no? Un paradigma es una palabra, digamos, ¿no? Específica para describir justamente ese marco conceptual, esa, digamos, filosofía, esa epistemología de la programación, ¿no? Nos dice esencialmente en qué debemos enfocarnos cuando hacemos un programa, ¿no? Para simplificar el programa que queremos hacer. De qué manera vamos a partir la complejidad, ¿no? Esa palabra, por cierto, fue utilizada en computación, digamos, por primera vez en 1979. Y bueno, la idea detrás de la palabra paradigma es, por supuesto, esa, ¿no? Es un patrón, es un arquetipo, es una idea de acuerdo a la cual se hacen ciertas cosas, ¿no? Es un punto de vista, una filosofía, un marco conceptual, epistemológico, dirían en el bachillerato, en la clase de filosofía, ¿no? Este, entonces, bueno, una primera clasificación de paradigmas de programación es esta, ¿no? Los lenguajes de programación, las máquinas virtuales o las categorías diferentes de máquinas virtuales las podemos dividir en dos clases principales. Unas, aquellas en las que les decimos el programa y otras aquellas en las que les ordenamos el programa, ¿no? Que son esas de ahí, el paradigma declarativo y el paradigma imperativo. En general son esos dos, digamos, en los que se puede dividir la programación, ¿no? En el paradigma imperativo, por supuesto, partiendo de la descripción de los datos de entrada, ¿no? De saber qué tenemos qué vamos a recibir en el algoritmo, ¿no? Sus valores y las propiedades de los datos de entrada. De la descripción de los datos de salida, también, por supuesto, ¿no? De sus valores y de las propiedades que tienen sus datos de salida. A partir de estas dos cosas, se describe cómo, esa es la palabra clave aquí, ¿no? Se obtienen los valores de salida a partir de los valores de entrada, ¿no? A partir de los valores de los datos de entrada. Es decir, se dice explícitamente el proceso que lleva de aquí para acá, ¿no? Es el cómo lo que se dice. En el paradigma declarativo, en cambio, se debe especificar el qué, o sea, qué se hace, ¿no? Se describen los datos de entrada, de salida, sus valores y propiedades igual. Se describen los datos de salida, sus valores y sus propiedades igual, ¿no? Digamos. Pero después se describe la relación entre ellos, usando ecuaciones o predicados o funciones, o típicamente funciones recursivas, ¿no? Cosas como esa, que de alguna manera transforman los datos de entrada en los datos de salida, ¿no? Este, eh, el primer paradigma usado para programar fue el imperativo, ¿no? Digamos que las primeras computadoras que se diseñaron, pues estaban hechas para que su lenguaje fuera, pues, imperativo, ¿no? Y después, por supuesto, cuando se empezaron a existir lenguajes de alto nivel, también, digamos, estaban en ese paradigma, ¿no? Este, el lenguaje de máquina, el lenguaje ensamblador, por supuesto, son imperativos, ¿no? Dicen exactamente qué hay que hacer, manipulando explícitamente las cosas que tienen que ver con la máquina física, digamos. Y pues bueno, entonces por supuesto fue como lo más inmediato, hacer que los lenguajes de programación de alto nivel de ese entonces, pues eh, heredaran esa propiedad de decir explícitamente qué había que hacer, ¿no? Porque era lo más simple. Fortran, Algol, COBOL, etcétera, ¿no? Son lenguajes imperativos per se. Pero pues por supuesto después fueron mejorando las cosas, ¿no? Fuimos subiendo el nivel de abstracción, digamos, de las cosas que podemos hacer. En particular, por ejemplo, dijimos, híjole, podríamos, si este cacho de código de aquí, lo utilizo muchas veces. Este segmento de código hace algo per se, ¿no? Es como una entidad por sí misma, constituye un cierto nivel de abstracción por sí mismo, ¿no?
Por ejemplo, el cálculo de una suma o el cálculo de una raíz cuadrada, cosas así, son cosas que invocamos frecuentemente y pues, pues podríamos considerarla como una entidad por sí misma, ¿no? Un cierto, me proporciona un nivel de abstracción un poco mayor que el de programar todo así como va, ¿no? Así que, ¿qué tal? Que empiezo a subir el nivel de abstracción de la labor de programación diciendo que esta es una rutina a la que voy a llamar con frecuencia, ¿no? Y entonces me elimino cosas como pues, estar yendo y llamando, saltando en mi código a cada ratito a ese segmento que estoy ejecutando, ¿no? En efecto, ese es el origen de ese famosísimo artículo, ¿no? De Dijkstra, Go to Statement Considered Harmful. Este, bueno, en ese entonces pues, la programación se hacía, no había mucha estructura en los programas, ¿no? Así que para transferir el control a otro segmento del código se utilizaba GoTo, un statement, una declaración, digamos, que hace que se transfiere el control a otro lugar del código sin mayor preámbulo, ¿no? Así nomás, es un salto, pues. Y lo que decía Dijkstra es que eso es propenso a errores, ¿no? Porque pues, estás saltando de aquí para allá y de allá para acá y entonces acabas sin saber dónde estás en todo momento, pues, ¿no? Y eso, digamos, pierdes el control del programa. Eh, no necesariamente sabes todo el tiempo dónde estás y eso no está chido, ¿no? Este, así que es mejor usar eso, estructuras de control que indiquen qué se debe hacer sin tener que seguir el código, ¿no? Digamos. Agrupo este segmento de código en una función, en una rutina, y después la llamo, ¿no? Y cada vez que se termine me regreso a donde estaba, exactamente a donde estaba, ¿no? No a donde sea, allí. Entonces, bueno, esa disciplina adicional, esa restricción adicional, le dio, por supuesto, a la programación pues, mayores, la propiedad de no ser tan propensa a los errores, ¿no? Este, y de ahí surgió, por supuesto, lo que sigue, el paradigma procedural, ¿no? Se puede aún robustecer este esquema definiendo procedimientos, rutinas, con protocolos bien establecidos de paso de parámetros. Así yo voy a recibir parámetros en este orden, ¿no? Y voy a recibir exactamente 5 parámetros y los voy a recibir en un stack, ¿no? Y cada vez que yo termine voy a guardar mi resultado en ese stack y lo voy a, ¿no? Etcétera. Fijando esos protocolos de llamada a una rutina y de cómo regresa esa rutina a los valores que entrega, ¿no? Es que se creó la programación procedural, ¿no? Lenguajes como Fortran, COBOL, ALGOL, BASIC, C, ¿no? Este, son los lenguajes de tercera generación, por cierto, se llaman, ¿no? 3GL. Este, son los que ya tienen esa propiedad de ser procedurales, ¿no? Está bastante más estructurado que nada más poner una rutina, ¿no? Y bueno, por supuesto, pues el código es bastante más legible. Esa es una propiedad muy importante. Después la vamos a mencionar cuando hablemos de propiedades internas del software, ¿no? De cualidades internas del software. Pero que tú puedas leer el código es lo que hace que puedas corregir errores, es lo que hace que puedas diseñar mejor código. O sea, ¿no? Leer código es importante. De hecho, muchas de las cosas que aprendemos todo el tiempo en programación es porque leímos el código de alguien, ¿no? Antes. Y porque podemos leer nuestro propio código y encontrar nuestras propias deficiencias de hace 2 años, ¿no? Cuando lo leemos. Eso es muy importante. Luego, por supuesto, vino la que usamos hoy día, la que llegó para quedarse, la programación orientada a objetos, ¿no? Pasó de ser una curiosidad en la década de los 80 a ser el paradigma más importante de programación hoy por hoy, ¿no? Sí, seguimos estando dentro del paradigma imperativo, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, realmente solo hemos evolucionado en el nivel de abstracción, pero seguimos ordenándole a la máquina explícitamente qué debe de hacer, ¿no? En la programación orientada a objetos, por supuesto, como ya habíamos dicho, de lo que se trata es de modelar los objetos que están presentes en el dominio del problema, abstraemos las propiedades de ellos que nos interesan en ese problema y después las modelamos en el mundo abstracto de mi programa, ¿no? Y bueno, decíamos, creo que fue en el otro curso, donde ayer estábamos discutiendo justamente el cambio que hubo de aquí para acá, ¿no? De la programación procedural, estructurada, ¿no? Convencional, en la programación orientada a objetos. Ocurrió en la década de los 80, porque en la década de los 80 fue cuando pues,
las computadoras empezaron a ser realmente útiles en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Digamos que hay una frase célebre del dueño de Digital Equipment Corporation, una compañía que fabricaba computadoras en ese entonces, ¿no? Que dijo, nadie va a querer tener una computadora en la sala de su casa, ¿no? Y tenía razón. Nadie va a querer tener una computadora como una PDP-8, una PDP-11 en la sala de su casa porque a nadie le interesa predecir el clima o llevar la nómina de una empresa, ¿no? En la sala de su casa. Pero justo en esa década, pues empezaron a surgir las microcomputadoras y las computadoras personales, y entonces la computación se hizo algo mucho más, se esparció por el mundo, ¿no? Y entonces, si el usuario típico de una computadora en la década de los 70 era pues, un científico o un empleado de una empresa gubernamental, de una organización gubernamental enorme, etcétera, ¿no? En los 80 o después de los 80, el usuario típico de un sistema de cómputo es como hoy una persona común, ¿no? Esa diversificación de los usuarios hizo que se diversificaran los usos de la computadora, ¿no? ¿Quién iba a querer ver un video o escuchar música o ver una película o jugar un videojuego en una computadora de 1970? Nadie. En cambio, hoy día todos lo usamos para eso, ¿no? Pero el hecho de que usemos las computadoras para eso significa que necesitamos software mucho más complicado que debe hacer cosas que ni siquiera hubiéramos imaginado que debía hacer el software de 1970, ¿no? Por ejemplo, mover ventanas, ¿no? Ayer justamente hablaba de eso en el otro chat. Imagínense hacer un sistema de manejo de ventanas en programación estructurada, digamos en C. ¿Se puede? Seguro que se puede, ¿no? Seguramente, de hecho, los primeros se hicieron en C, ¿no? O sea, seguro que sí se puede. Pero de eso a que sea sencillo hacerlo, no. Porque en el paradigma de la programación procedural, lo que tratas de hacer es fragmentar la complejidad del proceso completo que tienes. ¿Qué proceso completo tienes en un sistema de manejo de ventanas? Uy, como que no hay un proceso completo, ¿no? Sino muchos fragmentos de proceso que están siendo ejecutados por diferentes actores, ¿no? Por supuesto, ¿no? En un sistema de manejo de ventanas hay un chorro de interacciones entre un chorro de entidades diferentes que me convendría más modelar como eso, como entidades diferentes. El paradigma de la programación orientada a objetos surgió justamente para poder manejar la complejidad de sistemas enormes donde hay un chorro de interacciones entre diferentes entidades, ¿no? Cosa que pues, en el software de los 70 no era algo que nos preocupara mucho, ¿no? Entonces, bueno, la programación orientada a objetos surgió, en efecto, para poder manejar la complejidad de mejor manera y hacer software que fuera, pues, altamente más confiable, digamos, ¿no? En términos de lo que podía hacerse, porque estaba modelado de una manera bastante más apegada a lo que se necesitaba, ¿no? Y bueno, por supuesto tenemos el otro paradigma, ¿no? ¿Se acuerdan? Estábamos en el paradigma imperativo hasta ahorita, de los dos que habíamos mencionado, el declarativo y el imperativo, ¿no? Ya abundamos en el imperativo, ahora nos toca hablar del declarativo. En el declarativo, la idea es establecer la lógica del cómputo que se pretende realizar, no la secuencia de pasos, ¿no? Lenguajes como, por ejemplo, Prolog, SQL, Lisp, ¿no? Son lenguajes declarativos. Scheme, Haskell, ¿no? ML, pues hay un chorro, ¿no? De lenguajes de ese tipo, de lenguajes declarativos. Y estos tienen una subclasificación también, ¿no? Los lenguajes de programación lógica, donde la idea es modelar, por supuesto, el dominio del problema utilizando la lógica en primer orden, ¿no? Como Prolog. Uno establece cláusulas en Prolog, ¿no? Son hechos, digamos los axiomas de los que se parte, ¿no? Los establece uno hasta arriba en el programa en Prolog, y después uno, con base en los axiomas que están puestos ahí, elabora o establece, ¿no? Más abajo, maneras de deducir cosas a partir de ellos. Y después maneras de deducir cosas a partir de las cosas ya deducidas más arriba, ¿no? De tal forma que luego, haciendo backtrack esencialmente, ¿no? Puedes ir determinando cosas nuevas a partir de las que declaraste previamente, ¿no?
Ujú. Hay que conectar la máquina. Y la programación funcional, donde más bien vemos todo como una función, ¿no? Que transforma o que mapea, digamos, una entrada en una salida, como en Lisp, como en Scheme, como en Haskell, ¿no? Esto es un cachito de un programa en Scheme, ¿no? Ahí dice, está definiendo una función, por supuesto. FibRec, por supuesto, es Fibonacci recursivo, ¿no? Y recibe un argumento que es n. Y dice que si es menor que n con 2, o sea, si n es menor que 2, ¿no? Entonces, n. Y si no, entonces ejecuta una función, que es la función suma de Fibonacci recursivo, luego de hacer una resta de n con 1, o sea, n menos 1, y de hacer una resta de n con 2, o sea, n menos 2, ¿no? Entonces, realmente lo que estoy haciendo ahí es pues, definir la función de Fibonacci, ¿no? Profe, Mande. ¿ese es el mismo lenguaje que Racket o son distintos? No conozco Racket, pero pues debe ser también entonces heredero de Lisp, ¿no? Scheme es un heredero de Lisp, es un hijito de Lisp, digamos, ¿no? Va, Entonces, gracias. seguramente vienen del mismo, ¿no? Lisp es un lenguaje que se inventó para inteligencia artificial, para manipular, como su nombre lo indica, listas, ¿no? Y bueno, de ahí se han heredado un chorro de lenguajes diferentes. Scheme es uno de ellos, yo creo que es el más popular de los hijitos de Lisp. Este, Y, y por ejemplo, con Scheme puedes hacer un sistema manejador de ventanas. Seguramente sí se puede, ¿eh? Seguramente sí se puede. De hecho, conocí a alguien que era súper clavado de Scheme y seguramente si alguien podría haber hecho algo así, es ese güey, ¿no? Pero una vez, de hecho, una vez hizo un sistema para análisis de tráfico de red en Scheme, ¿no? Así de, eso es como de muy bajo nivel, ¿no? O sea, era como un reto para él demostrarnos que todo se podía hacer en Scheme. Pues sí, ya sabemos, güey, ¿no? Pero pues, a lo mejor no es lo mejor, pero bueno, está bien, ¿no? Pero él decía que sí, que era muy eficiente además, ¿no? Entonces, hacía cosas así como inimaginables en Scheme, él las hacía. Pues bueno, seguramente sí se puede. Eh, bueno, entonces es la definición de la sucesión de Fibonacci, digamos, utilizando Scheme, y aquí está la misma en Prolog, ¿no? Dice que Fibonacci relaciona al 1 con el 1, en efecto, el primer término de la sucesión de Fibonacci es el 1, el ceroésimo término de la sucesión de Fibonacci es el 0, ¿no? Esos son los dos primeros statements de aquí. El signo de admiración, punto, significa no hay nada más que decir. O sea, están relacionadas esas dos cosas, el 1 y el 1, y el 0 y el 0. Y luego definimos el valor que está relacionado con n, ¿no? El enésimo término de la sucesión de Fibonacci. Y lo que hay que hacer es lo que dice ahí, ¿no? A es n-1, entonces Fibonacci de A y A1, ¿no? Y B es n-2, entonces Fibonacci de B y B1. Y luego el chiste es que valor es A1 más B1, ¿no? Y con eso basta para pues, definir la sucesión de Fibonacci en Prolog. Es la misma cosa que está escrita acá, solo que pues, en un esquema diferente. Este es funcional y este es de programación lógica, ¿no? En Java pues, se ve así, ¿no? Ya lo conocemos. Si n es menor que 2, entonces regresa n, y si no, entonces n1 y n2 son los términos previos que sumo después en el for, ¿no? Y pues regreso la respuesta, que es la suma de esos dos, ¿no? Es, por supuesto, la versión no recursiva, ¿no? Así, eh, en un for iterativa, la versión iterativa. Pero, pues, por supuesto, los lenguajes, o sea, Prolog se ve como forzadón, ¿no? Sí, Prolog fue inventado para cosas como esta, más bien, ¿no? Fíjense, aquí, por ejemplo, defino la relación, ¿no? Que Vicente ama a Mía, Sebastián ama a Mía también. Luego Victoria ama a Ricardo y Ricardo ama a Victoria. Y yo puedo definir cosas a partir de esos hechos, ¿no? O tratando de utilizar esos hechos. Por ejemplo, digo que está celoso X de Y, si X ama a Z y Y ama a Z, ¿no? Entonces, pues, hay como una cierta competencia entre esos, ¿no?
Y después puedo preguntarle al sistema, oye, ¿está celoso Sebastián de alguien? Y pues W es el alguien, ¿no? Y entonces el sistema busca cómo empatar W de tal forma que sí sea cierta la cláusula celoso, ¿no? Sebastián entonces ocupa el lugar de la X y W va a ocupar el lugar de la Y. Así que hay que buscar una Y tal que se relacione de esa manera, como está puesto en el programa, ¿no? Este, eh, X con Y, ¿no? Entonces, por Profe, supuesto, va a irse hasta arriba y va a fijarse en Sebastián, ¿no? Sebastián ama a Mía, entonces Z debería valer Mía. Hay alguien que ame a Mía y que no sea Vicente, que no sea Sebastián. Entonces, pum, ¿no? Se va a ir otra vez hasta arriba y va a buscar a Mía y dice, sí, güey, Vicente ama a Mía, es la primera cláusula, ¿no? Así que Y empataría con Vicente. Ah, cámara, entonces W es igual a Vicente, ¿no? Pum, ya salió. profe. Sí, ¿Y aquí en Prolog hay forma de definir esas relaciones de forma dinámica o como es como declararlas como tipo variables globales hasta arriba y ya después hacer la ejecución de todo? pues la puedes definir de manera dinámica, así como está abajo. O sea, digamos, yo puse las cláusulas de AMA, digamos, como un ejemplo nada más, ¿no? Pero después podría definir maneras más complicadas o definir otras maneras de AMA, ¿no? Más abajito de alguna otra manera. Y en efecto, pues lo que va a hacer Prolog, lo que sí es que Prolog siempre opera haciendo backtrack, ¿no? O sea, se va hasta arriba, busca cómo empatar. Si encuentra una, entonces trata de seguirse a partir de ahí hasta que falle, y si falla, entonces se regresa al principio, etcétera, ¿no? Y así va haciéndole. Pero Vale, sí, vale, claro, gracias. puedes definir relaciones de manera dinámica, pues es el chiste, sí, en efecto. Esta es otra definición en Scheme, ¿no? Define mi raíz cuadrada como a partir de que por X, digo, mi cuadrado, perdón, mi cuadrado, como la multiplicación de X por X, ¿no? Entonces, por XX. Por supuesto, como se habrán dado cuenta, está en notación prefija, ¿no? Las funciones. Así que pongo primero el por y luego los dos operandos, ¿no? Y entonces puedo definir con base en eso el factorial de n. Si igual n con 0, ¿no? Entonces regreso un 1 y si no, regreso el resultado de multiplicar, como dice aquí, multiplicar n por el resultado del factorial de n menos 1, ¿no? Y ya con esa definición de factorial, pues, bueno, ¿no? Es la definición típica de factorial recursiva, solo que escrita en Scheme. ¿Qué diferencia, ¿Qué diferencias hay entre estos dos modelos diferentes de decir un programa, ¿no? La programación estructurada, la programación procedural, modela, por supuesto, el algoritmo, las acciones concretas del proceso, paso por paso, ¿no? Y en cambio, la programación orientada a objetos modela las entidades involucradas en el problema a resolver, ¿no? Por eso decía yo que la descomposición de la complejidad en ambas alternativas son diferentes, ¿no? En la programación estructurada, procedural, normal, lo que uno hace es tomar el algoritmo y tratar de descomponerlo en subalgoritmos más simples. En la programación orientada a objetos, uno toma las entidades que están involucradas en el problema, cómo se relacionan entre ellas, y eso lo modela en el mundo del programa. Y por supuesto va a recurrir en algún momento a la programación estructurada, porque los objetos en algún momento tienen que mostrar su comportamiento. Su comportamiento son algoritmos que también podemos descomponer en subalgoritmos, etcétera, ¿no? O sea, el paradigma de la programación estructurada está allí, de todas maneras sigue estando allí, pero subyacente a el modelo más importante, a la manera de manejar la abstracción más relevante, que es la programación orientada a objetos, ¿no? Bueno, entonces la subclasificación del paradigma imperativo, ¿no? Para lidiar con la complejidad del programa, de lo que estamos modelando. La programación estructurada, procedural, pues pretende dividir el proceso en algoritmos cada vez más pequeños, más simples, hasta que tengamos algoritmitos pequeños de 4 o 5 pasos que podemos poner en una función. En la programación orientada a objetos, en cambio, lo que hacemos es dividir el proceso de acuerdo con quiénes están involucrados en él y qué hacen en ese proceso completo, ¿no? Se ve claro que, por supuesto, ese es el paradigma que deberíamos usar, digamos, en la programación
de sistemas complicados, ¿no? De sistemas complejos como los que hacemos hoy día, ¿no? Como decía yo hace ratito, un sistema manejador de ventanas, pensándolo en términos de los algoritmos que están involucrados y de cómo descomponerlos, está más difícil que pensarlo en términos de widgets, de ventanas, ¿cómo se llama? Pues pequeñas cosas interactivas que están operando entre ellas, ¿no? ¿No tienen preguntas hasta ahorita? Cámara. No, profe, todo claro. Está bien. Bueno, durante las últimas décadas del siglo XX, decía yo, ¿no? Hace rato, cambiaron significativamente el uso y los usuarios de las computadoras y eso, por supuesto, hizo que se requiriera software pues, mucho más amigable, ¿no? Para hacer tareas que, pues, por supuesto, antes ni siquiera considerábamos, ¿no? Antes usábamos una computadora para predecir el clima, para resolver ecuaciones de cromodinámica cuántica, y entonces el usuario era un científico, o para manejar la nómina de una empresa, o para cosas, entonces el usuario era, pues un cuate que sabía de computación y que trabajaba para el IMSS o para, vete a saber, ¿no? Un ingeniero, pues, ¿no? Alguien así. Pero después de la década de los 80, digamos, el usuario típico de una computadora es una persona típica, es un niño de 12 años o es un adulto de 60, ¿no? Entonces, que no tienen mucha idea de la tecnología y les vale gorro, ¿no? No saben programarla y no les interesa, la van a usar para otras cosas, ¿no? Entonces necesitamos hacer software más amigable para hacer cosas que, pues, por supuesto, antes no pensábamos. Por ejemplo, sistemas de ventanas, ambientes gráficos, ¿no? Algo que se parezca a mi escritorio, por eso le llamamos desktop, ¿no? En una computadora. Que pueda yo arrastrar cosas al bote de basura, tal y como agarro un papel y lo tiro, ¿no? Y cosas así. Quisiera interacciones como esa, porque ya no solo son usuarios especializados los que lo usan. Hay un artículo muy interesante que escribió Niklas Wirth. Niklas Wirth es el que inventó Pascal. Y escribió un artículo a mediados de los 90 que se llamaba Plea for Lean Software, ¿no? O sea, una súplica por el adelgazamiento del software. Estaba muy chistoso porque era así como la rabieta, ¿no? de la persona mayor. Lo que decía Wirth es, chale, estábamos en 1962, güey, 63, y nosotros tomábamos una computadora y podíamos hacer ¿no? Y listaba así las cosas que podía hacer, ¿no? Así, algunas de ellas eran así cosas que tenían que ver con álgebra lineal, así, invertíamos matrices y hacíamos Gauss-Jordan y reducíamos, ¿no? Y resolvíamos sistemas de ecuaciones así, de este tamaño. Y hoy día yo tengo en mi escritorio, en ese entonces, en mediados de los 90, yo tengo en mi escritorio una Sun Spark Station, ¿no? Con un procesador que es miles de veces más poderoso que el de la computadora que tenía yo en ese entonces, y con un chorricísimo más de memoria que eso, y me alcanza para, y decía lo mismo, ¿no? Si invertir una matriz de no sé cuánto por cuánto, y me sirve para lo mismo, ¿no? Así de, y tengo mucho más poder de cómputo, yo debería poder hacer más cosas. No puedo hacer más cosas porque tengo un sistema de ventanas que me estorba y está ocupando mi memoria y está ocupando mi procesador, y yo no quiero eso, ¿no? Así de, puchila y guácala, ¿no? Así, no. En efecto, se estaba quejando, digamos, de que había habido un cambio de uso de las computadoras y ahora necesitábamos ambientes diferentes, ¿no? Y un ambiente gráfico ocupa un chorro de memoria y un chorro de recursos que antes, pues, ¿para qué, no? Entonces, tenías un sistema de comandos en línea y pues ya te valía gorro una terminal y ya, ¿no? Pero pues sí, ni modo, pues lo bonito cuesta, ¿no? Las nuevas demandas de software, de ese tipo de software hicieron que la complejidad del software creciera, ¿no? Muchísimo. De hecho, hoy día, pues, prácticamente como usamos la computadora para lo que sea, pues la complejidad del software es pues, la que se puedan imaginar, ¿no? ¿Por qué la programación orientada a objetos creció tanto, pero otras no? Porque también se puede modelar la interacción de muchas entidades con estructuras. ¿Con estructuras te quedaste a medias o...? ¿Eric? Ah, como en C. Sí, fíjate, C es, por cierto, es un lenguaje de programación estructurada procedural, ¿no? Y la descomposición ahí está dada entonces en términos de el algoritmo y cómo descomponer el algoritmo en subalgoritmos más simples. Pero decía yo, y seguro sí se puede hacer un sistema de ventanas en C. De hecho, los primeros sistemas de ventanas como el X, pues, ¿no? Fue hecho en C, ¿no? Punto. Pero de eso a que sea lo mejor, no, ¿verdad? Porque, digamos, es mucho más simple
manejar la complejidad en otros términos. Y como hemos estado haciendo software así como el que estoy describiendo, mucho más amigable, mucho más hecho para que las personas comunes puedan usar una computadora, entonces por supuesto que eso está hecho de un chorro de objetos que interactúan, ¿no? Y entonces por supuesto que ese es el paradigma más útil para descomponer la complejidad de los sistemas que necesitamos hoy día, ¿no? En efecto. Y de hecho, lo único que hemos estado haciendo después de la programación orientada a objetos es subirle el nivel de complejidad, el nivel de abstracción a eso, ¿no? O sea, ahora agrupamos objetos en patrones de diseño y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, no es que las otras, eh, las otras maneras de programar no es que no hayan crecido, es que siguen estando allí, ¿no? Por ejemplo, las cosas que persisten en C, que es la programación estructurada procedural, pues están allí en Java y están allí en C++ y están allí en los lenguajes de programación orientada a objetos de hoy día, ¿no? Solo que están subyacentes al paradigma más importante, ¿no? Primero descompones en objetos y luego te dedicas a hacer lo que ya hacías antes de descomponer los algoritmos en cachitos, ¿no? Pero primero esto. O sea, lo primero es el manejo de la complejidad más ruda y después ya las cosas más simples, ¿no? Ese es el chiste. No nos hemos deshecho del paradigma previo, solamente lo adoptamos y lo englobamos en uno más grande, con un nivel de abstracción mayor, ¿no? Ese es el chiste. La descomposición en términos algorítmicos dejó de ser la opción, ¿no? Para pasar a ser una opción secundaria, por supuesto. Muchas tareas muy complejas con muchos efectos colaterales, interacciones, dependencias entre ellas, etcétera, ¿no? Eso en paradigma previo, pues era pues, inmanejable, ¿no? O sea, tendrías que, digamos, de entrada, modelar la interacción de una ventana con el mouse, habiendo otras ventanas allí. Eso, la complejidad combinatoria simplemente de eso está muy cañón, ¿no? En cambio, si abstraes y cada objeto es independiente de los otros, modelas después la interacción entre ellos de manera mucho más simple que si tratas de pues, multiplicar n por n, ¿no? El número de interacciones de n objetos. Entonces, de ahí surgió, por supuesto, la programación orientada a objetos. Es mucho más sencillo buscar quiénes son los objetos, abstraer cuáles son los atributos relevantes que están interviniendo en mi problema, en el problema que quiero resolver, y modelo el comportamiento de esas entidades, ¿no? Tal y como están interactuando en el sistema. O sea, siempre termino haciendo eso, ¿no? Tipos de datos abstractos como les enseñaron en estructuras de datos. Cada objeto debe asumir las responsabilidades que le tocan en el sistema, ¿no? Y manejar la interacción con los otros dependiendo de qué clase tiene, ¿no? De la clase a la que pertenece, digamos. Entonces tenemos esta taxonomía que está aquí, ¿no? Que está chido. Los paradigmas de programación se dividen en general en dos grandes áreas, en los imperativos y los declarativos. Los imperativos, por su parte, han ido evolucionando, digamos, de la programación procedural a la programación orientada a objetos, ¿no? Por cierto, aquí a la derecha, en el paradigma imperativo, está Parallel Processing. Pues por supuesto es como hoy día, es como hacia donde tendemos a hacer cosas, porque todos los procesadores que tenemos hoy día son multithreading, ¿no? Entonces nos interesa poder hacer que interactúen cosas en paralelo. Pues bueno, ya hay algunos ejemplos, ¿no? de programación, de lenguajes de programación en cada uno de esos paradigmas. Y por otro lado, en el paradigma de la programación declarativa, pues la programación lógica, la programación funcional, y pues la programación o los lenguajes de manejo de bases de datos, ¿no? Que son esencialmente declarativos también. Bueno, solo para recordar, para que todos estemos en el mismo canal a partir de ahorita, ¿no? En la programación orientada a objetos, hablamos, por supuesto, de objeto, ¿no? Que es la entidad central, la abstracción principal de la programación orientada a objetos. Recordarán seguramente de sus cursos previos que un objeto es una entidad en el dominio del programa que modela un objeto o una entidad en el dominio del problema, ¿no? Y bueno, los objetos ya saben, ¿no? Tienen datos, que son sus atributos, que son las cosas que definen lo que el objeto es, ¿no? Forman parte de su esencia, ¿no? De la esencia del objeto en el dominio del problema, ¿no? Y bueno, está el comportamiento, ¿no? Tienen datos y comportamiento. El comportamiento es
se establece por los métodos, las cosas que sabe hacer el objeto, ¿no? Y la manera en que sabe interactuar con otros y los servicios que puede proveer, ¿no? Esos son los métodos del objeto. Eh, y por supuesto, como es un objeto y vive en la memoria, debemos tener alguna manera de referirnos a él, así que debe tener asociada una identidad, una manera de poder llamarlo y pedirle cosas a ese cuate, ¿no? En la memoria. Así que tiene una identidad también. Entonces, datos, comportamiento e identidad son, recordarán ustedes, los tres elementos esenciales de un objeto, ¿no? Y bueno, por supuesto, todo objeto pertenece a un cierto tipo de objetos, es decir, a una clase, ¿no? Es uno de una clase en general de diferentes, de objetos que son como él, ¿no? Lo que los distingue a cada uno de ellos es, por supuesto, pues, su identificador, su identidad, la manera en que nos referimos a él en la memoria, ¿no? Pero pues, puede haber muchos objetos de la misma clase. Puede haber muchos objetos de la clase persona viviendo en la memoria en un arreglo. Cada uno de ellos es direccionable per se, ¿no? Entonces cada uno de ellos tiene una identidad, pero todos pertenecen a la misma clase, ¿no? Es otro concepto que debemos tener en cuenta todo el tiempo, ¿no? Encapsulación. La encapsulación es nuestra manera de ocultar la complejidad. Surgió, por cierto, con la programación estructurada, con la programación procedural. Una idea de la programación estructurada pues era hacer una rutina, esa rutina te provee de un servicio y no tienes por qué enterarte de cómo la hice, te vale gorro. Solamente úsala así, ¿no? Llámala así, me pasas estos parámetros, garantízame que este es mayor que cero, este es una cadena no vacía y yo te regreso tal cosa, ¿no? Ese principio de encapsulación, digamos, del contrato que uno firma, pues por supuesto lo tenemos presente hoy día, ¿no? Todo el tiempo. También en programación orientada a objetos. Es algo que heredamos de la programación estructurada y no se va a ir. La idea de la encapsulación es esa, ocultar la complejidad. Los detalles que no es necesario que conozcan en el exterior, que forman parte de mi forma de trabajo. Yo ofrezco servicios y no te voy a decir cómo los implemento, solo vas a ser usuario de mis servicios. Yo vendo telas, entonces a ti te vale gorro cómo corto la tela. Yo si la corto con un cuchillo, si la corto con unas tijeras, te vale gorro, yo te voy a vender 1 metro de tela. Tú pídeme tela y yo te vendo tela, ¿no? El cómo lo dejamos dentro del objeto, lo ocultamos del exterior y solo te dejo ver el qué. Yo sé hacer esto. Esto es lo que puedes hacer conmigo, ¿no? Puedes utilizar estos servicios. No te voy a decir cómo los implemento. No tienes por qué enterarte de eso. Te vale gorro, ¿no? Solo te voy a dejar usarlos. Y eso está chido porque es una manera muy importante de que los que están afuera no dependan de cómo implemento yo las cosas, ¿no? Y entonces, pues tú como programador tienes libertad completa para hacer acá adentro lo que te dé la gana. Eso está muy chido porque puedes implementar las cosas de diferente manera, más o menos eficiente, más o menos verbosa, etcétera, ¿no? De tal forma que tú tienes el control completo del código y solo dejas ver los servicios hacia el exterior, ¿no? Y nadie tiene por qué manipularte acá dentro de las cosas, nadie tiene por qué echarte a perder las cosas, ¿no? Es un principio que usamos desde hace muchísimos años, ¿no? Realmente, porque es como diseñamos los automóviles, por ejemplo, ¿no? El automóvil tiene un acelerador y, pues, por supuesto, si ustedes destapan el cofre del coche, van a ver que cuando apachurran el acelerador hay un cablecito que hace tal cosa. Entonces, ustedes bien podrían agarrar y ponerle un hilito al cablecito y jalarle desde acá, ¿verdad? Y estarían violando el principio de encapsulación, accediendo a cosas a las que no tendrían derecho a acceder en principio, ¿no? Y eso no está chido porque dependen de cómo está implementado el motor, ¿no? Si alguien les cambia el motor, ya valió gorro su método de jalarle el hilito, ¿no? Pues no quieren eso, quieren que el usuario pise el acelerador. Aquí está la interfaz para que uses mis servicios. No tienes por qué destapar el cofre para hacer nada, ¿no? Tú solo usas la interfaz. Punto, ¿no? Eso está chido. Entonces es un principio que usamos desde hace, ¿no? Un chorro de tiempo, solo que ahora lo importamos a la programación para que pues, sea pues, bastante menos propensa a los errores, ¿no? La reusabilidad, oh sí, esa es como, forma parte del bagaje que vino con la programación orientada a objetos, ¿no? O para reforzar, digamos, que se vino a reforzarse con la programación orientada a objetos. Que el software que yo hice antes o que hizo alguien más pueda ser usado en otras circunstancias con nuevas construcciones, ¿no?
Los objetos contienen otros objetos, entonces puedo hacer composición y puedo incluir cosas que ya hice antes en nuevas construcciones. Hay objetos que especializan los servicios que otros hicieron, entonces eso le llamo herencia, ¿no? Y entonces puedo hacer cosas que dependan de implementaciones previas de las cosas, nuevas versiones de las cosas. Y bueno, hay objetos que utilizan además a otros objetos, usan los servicios de otros para cumplir con sus propias responsabilidades, ¿no? Todo eso es la reusabilidad. Y si bien es un concepto que ya utilizábamos en programación estructurada, la programación orientada a objetos fue diseñada para hacer reusables las cosas, ¿no? Porque se dieron cuenta de que había como soluciones generales que podíamos reutilizar en otros contextos, ¿no? Y bueno, esos son como los elementos fundamentales de programación orientada a objetos y en general de programación que vamos a utilizar a lo largo del curso. ¿No se tiene alguna pregunta? ¿O comentario o algo? No, profe. Yo sí tengo una, profe. A ver, a ver. La reusabilidad también se puede decir que es como lo que, bueno, en mi curso de ISSL me decían que era como refactorizar código. Eso sería como un principio de la reusabilidad. Sí, pero es un principio de reusabilidad más complicado, ¿no? Porque hacer refactoring es rehacer código, ¿no? Ok. No es solo tomar cosas que ya hiciste y utilizarlas Sí. tal cual, sino es tomar cosas que ya hiciste, usar algunas tal cual y otras modificarlas para poder adecuarlas, ¿no? Entonces, Ok. es Y reusabilidad. entonces en reusabilidad es como que ya lo tengo hecho, me lo llevo y tal cual lo uso con otras cosas que ya Ajá. estoy haciendo. Sí, Ok. en Gracias. efecto. De nada. Yo tengo una pregunta ahora sí. Sí. Si tú tienes un algoritmo, esa complejidad es independiente del paradigma que utilices. O sea, no puedes cambiarle la complejidad a algo cambiando el paradigma, ¿no? Ujú. En efecto, Ok. sí. O sea, el quicksort tiene una complejidad, orden de log-n, En donde en sea. promedio, punto. Ajá, sí, Va. en efecto. Gracias, profe. Habrá factores que multiplican, ¿no? A lo mejor, o sea, 3 veces orden de log-n o 5 veces orden de log-n, pues, y eso probablemente dependa de el paradigma que estás usando o del lenguaje de programación que estás usando, de, no sé, alguna cosa, ¿no? Pero en general, por supuesto, la complejidad del algoritmo pues, va a seguir siendo la misma, si está bien implementado, claro, ¿no? ¿Más preguntas? Por Ajá. ejemplo, todos estos algoritmos como de, no sé, de inteligencia artificial como redes neuronales o algoritmos genéticos, o sea, heurísticas, vamos, esas, ¿como en qué paradigma son mejores para implementarse? O generalmente se suelen implementar. Las metaheurísticas y las heurísticas normalmente se implementan en el paradigma imperativo, ¿no? Es como el paradigma más simple para implementar esas cosas. O sea, no sé, seguramente hay, pero no me imagino hacer una red neuronal en Scheme. Como hay muchas neuronas que interactúan, híjole, se me hace como que lo más elemental es usar programación orientada a objetos, de hecho. Pero seguramente hay implementaciones en otras cosas, ¿no? No sé, ¿alguien ha programado en MATLAB o en Octave? Porque hay implementaciones de redes neuronales en MATLAB y en Octave. En MATLAB, sí, en MATLAB, pero sí son como muy raras. Ok. ¿Y es imperativo MATLAB? ¿El lenguaje de MATLAB? Sí, ¿verdad? Es imperativo. No sé, la verdad. Vamos a averiguar. Órale. Gracias, profe. Sale, pues nos vemos el lunes, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Vale. Si tienen alguna pregunta o lo que sea, pues estamos en el chat, ¿no? Donde lo que sea es lo que sea. Gracias, profe. Que tenga buen fin de semana. Igualmente Cuídese. ustedes. Gracias. Muchas Sale. gracias. Nos Nos vemos. Nos vemos.